Bueno, una semana más en Yo también vendo empresas. Hoy no me acompaña Eduardo La Seca, pero sí tengo un invitado de lujo que vais a conocer, que es José Ramón Luna. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado, encantado de estar aquí en tu podcast, del que soy seguidor hace tiempo, ¿eh? Además, o sea que fenomenal. Bueno, pues me alegro mucho. Además, compartimos este gusto por el mundo de la comunicación. Tú llevas desde hace también muchos años el tema del programa Desafío Empresarial, ¿vale? Que también os Ujú. invito a que descubráis. Y aparte de esto, pues eres, tu currículum, la verdad que es largo, ¿eh? De escritor, conferenciante, socio director en Desafío Coaching, donde llevas pues ya más de 19 años, has trabajado en muchas empresas, formador en la EOI, conferenciante, tela marinera. Y últimamente, que también hoy nos vas a hablar, acabas de montar una nueva escuela que a nosotros nos toca mucho, que tiene que ver pues con ventas, ¿no? Que Sí, ahora nos comentarás. efectivamente, ahora os Así que bueno, comentaré. SDI, Sales Development Institute, ¿vale? Ujú. Así es, así Y es. hoy hemos decidido que vamos a hablar de qué debemos los vendedores saber sobre los compradores. Efectivamente, es un tema curioso, ¿eh? Porque muchas veces son como dos equipos enfrentados y realmente, por lo menos mi visión, es que no se debe estar tan enfrentados. Al final son las dos caras de la misma moneda con muchos elementos comunes, ¿no? Pero bueno, ahora podremos hablar, efectivamente. ¿Por qué elegiste esta temática cuando te propuse hacer el podcast? Pues mira, realmente dentro del mundo de la venta, bueno, pues muchas veces estamos acostumbrados a ir trabajando las diferentes fases de la venta. Hay material, yo mismo lo genero, tú me lo generas, es como lo tradicional, ¿no? Es decir, oye, pues vamos a hablar de las diferentes fases, de la prospección, del sondeo, de la entrevista, del cierre. Y bueno, pues ahí aprendemos muchísimo, pero estamos ahí, ¿no? Y al final aislamos la venta de algo muy importante y es la compra. Yo siempre he considerado la venta como el proceso de acompañar al cliente en la compra, no como el proceso de Ujú. colocar algo, ¿no? Y entonces, claro, trabajamos mucho el conocer al cliente, pero yo lo que quiero conocer es al comprador realmente, ¿no? Y al final, bueno, pues yo por evoluciones del destino, me he dedicado mucho tiempo al entrenamiento, a formación de equipos comerciales. A partir de ahí pasé a la negociación, que es un término también muy relacionado, pero a veces se diferencia, y dentro de la negociación, pues me hice, no te voy a decir experto, pero bueno, empecé a desarrollar programas de negociación en principio comercial, pero luego de ahí pues saltó en un momento determinado. Oye, ¿y negociación no se puede aplicar a compras? Digo, por supuesto, no es que se pueda, sino que se debe y se hace. ¿Y tú podrías hacerlo? Y bueno, pues decidí pegar ese salto, no irme a la acera de enfrente, pero sí decir, oye, ¿por qué no utilizar el conocimiento que creo de esto para meterme en la piel de un comprador? Y hace ya pues 10 12 años que llevo impartiendo talleres de negociación en compras, no en ventas. Pero bueno, Fíjate qué interesante. Bueno, ambas visiones, ¿no? O sea, tú sí, tienes, afortunadamente, ¿no? Y por eso podemos hoy hablar de ambos temas, la perspectiva del vendedor que tiene que saber negociar con compras, pero también tienes la visión ahora del comprador que tiene que negociar con ventas, ¿no? Y eso eso es un es. poco lo que te permite tener esa doble visión tan interesante, efectivamente, porque la venta, en definitiva, tenemos que estar siempre constantemente velando por o haciéndonos la pregunta constantemente de, oye, ¿está mi proceso de venta alineado con el proceso de compra, ¿no? Eso Del es. cliente? Porque si estamos en desajuste, Eso pues es. hemos hecho un pan con unas tortas porque nunca se va a llegar a producir ¿no? El match. Eso Eso, es. eso está Exacto. claro. Y Ujú. además tampoco nos diferenciamos tantos las empresas que vendemos de las empresas que compramos. Es decir, al final, si yo me pongo como comprador, digo, oye, ¿yo qué quiero de un proveedor? Pues, joder, relaciones a largo plazo, por ejemplo, ¿no? O sea, si Efectivamente. yo estoy contento con mi proveedor, pues miel sobre hojuelas. Al final es lo mismo que quiere el cliente Exacto. o sea, el que vende del que compra, relaciones a largo plazo. Al final, yo qué sé, pues ambas partes buscan un win-win, ¿no? Si se busca esa parte de que no tiene que haber alguien, o sea, que esto no es un juego de suma cero, ¿no? Exacto, exacto. Ha ido cambiando muchísimo. Luego, si quieres, podremos hablar de esto. Sí. Pero sí que es verdad que ahora mismo es prácticamente lo mismo. Y de hecho, yo, por ejemplo, cuando entreno en compras a compradores, les digo, vamos a ver, si tú te llamas comprador y además de llamarte comprador, es como que te da cierto reparo
que yo menciono la palabra vendedor, ¿no? Por esa, pero resulta que tú en negociación de compras en muchas ocasiones tienes posición de vendedor, no de comprador. Por mucho que estés comprando, te interesa captar a un determinado proveedor. La diferencia es muy clara. Si te llama un proveedor porque quiere trabajar contigo, estás en una posición de compra. Si tú tienes que buscar un proveedor porque te interesa meterlo en tu catálogo, estás vendiéndole la moto de que se venga contigo y a partir de ahí las técnicas son exactamente iguales. Cuando hablamos de precio en ventas, es evidente, todo lo conocemos. En compras, ¿qué te pido? Un descuento sobre el precio. Vale, pues para yo pedirte un descuento y que tú hagas el esfuerzo de reducir tu precio, pues yo te tendré que dar un valor añadido, porque si no, ¿por qué me vas a poner a mí menos precio? Luego ya te estoy vendiendo mi valor añadido. Es decir, tiene muchísima similitud, hasta tal punto que las técnicas que se aprenden o que yo por lo menos recomiendo son exactamente las mismas. Tú haces un roleplay de ventas, haces un roleplay de compras y a partir de ahí son las mismas técnicas de entrenamiento, ¿no? Pero bueno. Luego también es Interesante. verdad que hay diferentes escenarios. No es lo mismo la compra a través de licitación que la compra con comité de compras, que la compra directa que hace pues, un pequeño empresario y que es el dueño y que decide como más rápido. Los ciclos de decisión son muy diferentes y probablemente las estrategias también. Luego también depende mucho de la empresa. A ver, mis experiencias con departamentos de compras son variopintas. Lo primero, me suelo encontrar al departamento de compras en empresas medianas o grandes, ¿vale? Es decir, en Efectivamente. empresas más pequeñitas, la negociación se cierra con tu interlocutor habitual, pues si estás hablando con marketing, con Eso operaciones, es. con operaciones. Pero en empresas medianas grandes me suelo encontrar, o me he solido encontrar compras y me los he encontrado de dos tipos de pelaje, por así decirlos. Mira, recuerdo con gran cariño, te lo comenté el día que tomamos un café, que nos conocimos en Madrid, recuerdo con gran Sí. cariño las personas con las que yo trataba en compras de informática en el Corte Inglés. Ujú, Son dos señores, Luis Pindao, Luis de la Vieja, ya están jubilados, ujú. y era un gusto tratar con ellos. Te apretaban, te ponían Claro. dificultades, pero yo notaba que había ese toma y da, o que Ujú. había, o incluso que cuando ellos te pedían lo hacían con un tacto, ¿no? Te Eso decían, es. oye, David, mira, de verdad, estamos con esto, nos interesa, pero mira, el precio es que, joder, tenemos que ver cómo, había una educación, había un saber estar, ¿no? Y era un departamento muy importante en toda negociación de compra de informática. Sin embargo, en otras empresas me he encontrado que el departamento de compras aparece en el último momento, creando incluso una especie de incomodidad como paso necesario que tenemos, como trámite necesario por el cual tenemos que atravesar por parte de nuestros interlocutores habituales y que, bueno, pues como que es un trámite que hay que darles un detallito y, bueno, venga, ya saltamos el trámite, ¿no? He visto como estas dos vertientes. Ujú. ¿Qué puedes comentar al respecto en base a tu experiencia y cómo ves esto que te estoy comentando? Pues efectivamente, es decir, exactamente están estas dos vertientes en el mercado, ¿no? Pero bueno, todo tiene su implicación. Es decir, yo creo que al final va relacionado con la cultura de la compañía y con la vieja escuela, por decirlo de alguna manera, por el cambio entre la vieja escuela de compras y la vieja escuela y la nueva escuela de compras, ¿no? Hay determinadas compañías que han partido de una cultura organizativa bueno, pues más clásica, ¿no? Con una posición de poder probablemente importante en un momento determinado. Hablo de poder comercial, ¿no? En la que, bueno, todos los proveedores eran más pequeños que esa empresa y a partir de ahí ellos marcaban su regla de poder en la negociación. Y si a eso le metías determinada cultura, pues está la vieja escuela de donde parten ese tipo de compañías en las que las premisas eran aprieta al proveedor porque el proveedor te va a acabar vendiendo. Yo me acuerdo en el sector de la alimentación, por ejemplo, pero pasaba en todos, ¿no? En sectores industriales, donde tú había determinadas compañías o empresas que te decían, oye, para empezar a trabajar conmigo me tienes que poner un contenedor gratis. No hablamos de que me pongas 4 unidades en la cabecera de góndola. Estamos hablando de me tienes que poner un contenedor, son 20 toneladas. Claro, eso te lo da estar en una posición de diferencia de poder con respecto al vendedor, al fabricante que tenías delante, grandísimo. Claro, ¿qué pasa? Que el mercado se ha ido globalizando, las cosas se han ido cambiando mucho y ahora los players son muchísimos, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Pues que en general ya no existe tantísima diferencia, salvo en algún caso, entre proveedor
y cliente o cliente-proveedor. Y eso ha ido modificando un poco estas cuestiones, ¿no? Sí que es verdad que en las grandes empresas en muchos casos se sigue manteniendo la estructura de compras como una estructura separada, el departamento de compras, y ahí hay compañías que todavía efectivamente mantienen el departamento de compras como el que aprieta finalmente, ¿no? ¿Qué creo yo al respecto? Pues que eso es lo que genera con esas compañías, eso se sabe, es decir, tú trabajas con esas compañías y al final se sabe que ese departamento, esa es su función, no aporta valor, que luego veremos otros que sí lo hacen, pero estos que no aportan valor, pues al final lo que se convierten es en unas compañías que van generando, bueno, pues si quieres una especie de juego paralelo, una especie de enemigos delante que van a esperar el momento para decir, oye, mira, ¿sabes qué? Ahora que ya tengo más poder, pues no voy a entrar en ese juego. O se genera en muchas ocasiones, pues que tú ya vas previendo que eso es así y pasas a tu comprador técnico, que tu comprador técnico es tu contacto dentro de la compañía, al que le encanta lo que estás ofreciendo, al que le encanta tu propuesta, pues lo que haces ya incluso es aumentar el precio, sabiendo que te van a apretar al final, ¿no? Porque al final los números son los números, los márgenes son los márgenes. Yo he vendido al comprador técnico, parece que todo está claro y al final sé que reiteradas veces viene el departamento de compras y yo lo que tengo que hacer es un 5% o un 10% de descuento porque es el juego que tienen establecido. Pues a partir de ahí, ¿qué pasa? Que te vas acostumbrando a eso y ya vas un 10% por arriba. Convences al técnico porque te quiere comprar y a partir de ahí juegas con el de compras. Para mí eso no es el futuro, eso es un tema que yo creo que está en proceso de extinción, o sea, es el coletazo bueno, pues de otros tiempos probablemente. Yo lo que me encuentro ahora realmente son compradores, departamento de compras, como tú dices, muy duros en el sentido de que exigen mucho y hacen bien, además, pero que tienen ese win-win claramente. No es win y tú búscate la vida, sino que es un win-win y buscan relaciones a largo plazo. Y son conscientes de que si ellos no aportan un valor al proveedor, ese proveedor en algún momento va a dejar de trabajar con ellos. Y es durísimo cambiar de proveedor, lleva una logística, llega unos planteamientos que tampoco es cómodo para el comprador. Y por tanto, pues están entrando en decir, oye, mira, aquí todos tenemos que ganar, por supuesto yo te voy a apretar, pero esto tiene que ser cómodo para ti. Y ya entra la negociación creativa. Luego tengo la experiencia de las dos y creo que afortunadamente se va pasando más al win-win claramente y abandonando los otros modelos que son simplemente de apretar administrativamente. Sí, mira, yo además recuerdo en esas prácticas de que, como dices tú, de vieja escuela, que se daban situaciones curiosas donde yo me sentía bastante incomodado porque de repente veía al departamento de compras que aparecía de repente en la reunión o se los agendaba una reunión con el departamento de compras y delante nuestro ese departamento les afeaba a los compañeros de marketing, a los compañeros de operaciones o a los compañeros de informática que estaban en la misma mesa que cómo estaban en esa reunión, en esa fase ya tan tardía, Mm. ¿no? Que ellos deberían haber aparecido mucho antes, incluso y entre ellos se notaba una tensión, ¿no? Porque el comprador técnico o funcional, el que realmente nos quería, estaba ahí aguantando un rapapolvos, ¿no? Del departamento de compras que había sido avisado demasiado tarde. Y eso me ha ocurrido y joder, es bastante bochornoso porque sientes una especie de, entre comillas, vergüenza ajena de que menudo espectáculo al que estoy aquí asistiendo. Luego, lo que tú también decías, esas empresas que tienen todavía esas prácticas de compras o de, casi te diría que incluso de soberbia, que es excesiva, pues al final muchos proveedores acaban quemados joder, yo me acuerdo que cuando vendía en gran cuenta había determinadas cuentas que dije, mira, es que no me interesa ni intentarlo. O sea, es que no voy a hacer ni el intento de intentar venderle a XXX. ¿Por qué? Porque ya he pasado por aquí y es que no me merece la pena. ¿Sabes? Ujú. Para este destino no me hacen falta tantas alforjas, porque es que esto es una cosa Totalmente, leonina. Así que bueno, totalmente. que les venda otro y listo, ¿sabes? Totalmente, Así totalmente. que bueno, eso, Eh, eso ocurre. Pero Oye, fíjate, una pregunta, sí, porque dime. tú cuando das estas formaciones, estos programas Mm. de formación a compradores, ¿es solamente a departamentos de compras o es también, entiendo que no, ¿no? Que es a No, personas de diferentes departamentos que están involucrados de una u otra forma en procesos de compra y tú también les acompañas en estas sesiones, ¿no? exacto. Es que, bueno, eso dependiendo ya de la estructura de la compañía, también muchas veces ligado al tamaño y al sector, ¿no? Hay muchas compañías que sí que tienen una estructura de compras muy importante, pero ya no tanto como departamento de compras.
en sí mismo, que son 4, 5 o 10 personas que van recibiendo todo y centralizan, sino que tienen un comprador o varios compradores en cada categoría. Por ejemplo, esto pasa mucho en distribución, ¿no? Antes mencionamos Corte Inglés, pues bueno, pues una de ellas, pero pasa lo mismo en Carrefour, pasa lo mismo en cualquier distribuidora. Están divididos por secciones y cada sección tiene sus compradores. No es que sea un departamento de compras central en el que tiene que pasar todo el mundo, sino que tienen, lógicamente, porque tienen que saber además lo que están comprando, y no es lo mismo pues, que comprar perecedero que negociar electrónica, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces, la realidad es que las personas que suelen asistir al taller sí son personas que tienen que ver con ese proceso de compra, pero no son departamentos de compra necesariamente, sino los que se encargan o intervienen en ese proceso, ¿no? Y en ocasiones, cuando la empresa es más pequeña, todo se va diluyendo y se comparte compras con administración o con financiero o con lo que sea, que también ejercen esa función y por tanto también suelen ser asistentes de este tipo de programas, ¿no? O sea que es muy, muy variopinto, pero bueno. El departamento de compras central también, por supuesto, también vienen a estas formaciones, pero hoy en día es que es muy... hay una realidad muy diversificada, ¿no? Muy diversa en lo que es las compras. Al final la compra es como la venta, por eso sigue la similitud. ¿Quién vende en las compañías? Pues hay equipos comerciales que tienen personas, grupos específicos que solo se dedican a vender algo, hay otros que son equipos generalistas, hay otros que no son equipos, el propio emprendedor vende su negocio y todos esos en un curso de venta asisten, ¿no? Pues en el curso de compras pasa prácticamente igual. O sea que... Oye, muy interesante. Otra cosa que también me gustaría que nos dieras unas claves, ¿no? Y conversar contigo. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que tener presentes, los vendedores, ¿vale? A la hora de preparar o afrontar una negociación, una reunión, ¿no? En la cual llevamos a discutir una propuesta comercial que hemos entregado y sabemos que en esa reunión, pues oye, vamos a tener que negociar. ¿Cómo preparar la negociación? Vamos a ver, ahí hay varios elementos que desde mi punto de vista van a darte fuerza como vendedor a la hora de negociar en compras, ¿no? O con un comprador, perdón. Lo primero eres tú mismo, cómo afrontas, pero esto es cómo afrontas, ¿no? Este es un clásico, pero es la mentalidad con la que encaras el proceso de compra. Y en ese sentido, los elementos clásicos de la seguridad, de la confianza, del entusiasmo cuando estás delante, de todas las mejores formas que se te ocurran a la hora de presentarte, son básicas, porque igual que un vendedor muchas veces genera una imagen en la sociedad, pues porque no lo comporta así, con un comprador todavía genera más esa imagen, ¿no? Dentro de lo que es la parte de mentalidad, yo desarrollaría también o trabajaría especialmente en la tolerancia, ¿vale? Por decir algo, porque te vas a encontrar en los departamentos de compra gente que presiona mucho y gente en algún momento que aplica una serie de tácticas negociadoras que se han aprendido y que luego podemos hablar de alguna y que algunas no son cómodas y son tácticas y tú tienes que identificarlo y ser capaz de tener un control emocional, una inteligencia emocional que te permita decir, macho, que no se te vea que te estás poniendo nervioso. Pero bueno, una vez que te preparas... ¿Te viene alguna a la cabeza? ¿Tácticas dices? Bueno, pues para mí bueno, yo puedo contarte algunas tolerables, pero gestionables, y alguna desde mi punto de vista que es una línea roja, que yo no toleraría, pero que las puedo comentar, ¿no? De las tolerables son algunas clásicas, son el bueno y el malo, ¿no? El poli bueno y el poli malo, es evidente, cuando se juntan dos personas y compran y uno hace el papel de que no está para nada por la labor de aceptar tu propuesta y está diciéndole al otro delante, mira, esto no tiene sentido, vamos a hacer no sé qué, vamos a buscar y tal, y el otro, hombre, yo creo que podemos pensarlo, ¿no? Podemos quizá ajustando un poco las opciones y tal, y al final, pues lo que se ve claramente es que al final vas a tener que ajustar las opciones, pero están haciendo un poquillo el paripé. Yo siempre digo, ojo, que tienes que identificar muy bien si es una táctica o es real, porque ya no todo es táctica. Lo que pasa es que como todo, no somos grandes actores en general, ¿no? Y entonces cuando es una táctica se suele notar. Pero bueno, esta sería una de ellas, ¿no? Hay otra táctica de compras relativamente utilizada en empresas grandes especialmente, que se llama, o yo le llamo, ¿no? Vueltas y revueltas. ¿Qué significa vueltas y revueltas? Pues es la típica propuesta que tú llevas peleando un montón de tiempo, la oportunidad ha ido avanzando, ya parece que está casi cerrada y demás. Y de repente, pues el comprador te dice, joder, mira y tal, es que estamos en este margen, estamos aquí, y si no me tocas este margen y no llegamos aquí, al final lo voy a tener que volver a pasar para adentro, a la asesoría jurídica, lo va a tener que volver a ver este departamento, y realmente si
hoy cerramos este porcentaje en medio punto menos, nos evitamos ese trámite y lo hacemos ahora mismo, ¿no? Entonces, evidentemente, el tema de voy a dilatar el tema con vueltas y revueltas, los departamentos, ya sabes que ahora opina uno, el otro, cuanto más grande es la organización, más fácil es sacar firma ahora y lo firmamos a medio punto menos, o le damos vueltas y lo mareamos. Claro, lógicamente muchos proveedores por dicen, venga, medio punto de margen, pues lo firmo ahora y me quito las vueltas y revueltas. Y lo único que era una táctica. Bien. Y luego la línea roja. Por decirte algo, lo que se llama en algunos libros, y yo lo menciono así, se llama la santa indignación. Perdón, la santa indignación te lo puedo contar luego, no. Hechos consumados, esta es la línea roja. Hechos consumados es una cosa para mí muy fea, para mí es una práctica poco ética, directamente lo digo, y es aquella en la que tú, David y yo hemos llegado a un acuerdo, después de pelearnos lo que haya que pelearse, hemos quedado en que esto va a costarte 100, tú dices, vale, fenómeno, tenemos acuerdo, a partir de ahí ya lo pasamos a asesoría jurídica, todo perfecto, y quedamos en firmar el contrato. Y cuando llega el día de firmar el contrato, en vez de 100, pues pone 90. ¿Mm? Ostras. Y yo digo, no, macho, es que es 100, joder, esto debe ser una confusión. Ostras, tío, pues no sé qué ha podido pasar, pero mira, ya lleva la firma de este. Macho, me lo tienes que aceptar porque encima me he peleado por esto y voy a tener un problema. Y entonces ya ese hecho consumado es el contrato viene por menos de lo que has cerrado. Entonces, Ya, claro, joder, obviamente, claro. eso, a ver, afortunadamente de eso hace muchísimos años que no me encuentro esa práctica y por supuesto todos los grandes compradores con los que trabajo muchas veces y que no tienen nada que ver con esto que estoy contando, evidentemente, vamos, se echan las manos a la cabeza como decían, tío, es que esto, primero no es ético, pero segundo es pan para hoy y hambre para mañana, porque tienes un enemigo directamente en el momento que, aunque te firme por necesidad, imagínate, tendrías un enemigo para el futuro, con lo cual no tiene ningún sentido y eso todos los compradores de hoy lo saben, ¿no? Pero bueno, te cuento tácticas que te puedes encontrar. ¿Mm? Interesante. Mira, otra táctica que, bueno, yo pagué de novato, la recuerdo perfectamente, era que yo estaba en ese caso tratando con gente del departamento de tecnología, pues, cerrando un acuerdo, era un acuerdo en gran cuenta, con lo cual la cantidad era importante, y en un momento dado había una fase de negociación con informática, en la cual se hablaba de precio. Oye, no, mira, esto tal, esto cual, esto cual. Entonces, bueno, de novato, pues empecé a negociar y digamos que solté todas mis cartas, quemé todas mis naves, ¿vale? Ujú. Qué sorpresa me llevé cuando yo ya pensaba que eso ya estaba hecho y de repente en otra reunión me llaman y me dicen, bueno, que mañana tenemos reunión con compras. Digo, pero no habíamos negociado ya. Hombre, sí, bueno, pero es que ahora es que hay que hablar con compras. Claro, Y yo, pero bueno, ¿y ahora qué hago, no? Sí, ya no tengo nada, sí, ya no tengo nada más que dar, esto ya se ha acabado. O claro, sea que esa fue otra táctica que yo me encontré, que luego me la encontré varias veces, que claro. había como una doble negociación donde no te descubrían que se iba a producir esa doble negociación. Claro. Pues fíjate que esto, No sé si yo sigue siendo la creo, práctica vigente o no. Tú que estás sí, más. sigue siendo una práctica vigente, pero por eso yo, en este caso, a los vendedores, por ejemplo, en los entrenamientos de ventas, una pregunta fundamental que tienes que hacer cuanto antes en un proceso comercial, en una entrevista, ¿no? En una reunión, es la identificación del mapeo de interlocutores. Eso es lo típico de que no estamos hablando con el que al final toma la decisión, ¿no? El famoso decisor. Pero es que además del decisor, compras también es otro de las figuras que puede estar. Y no necesariamente es el decisor, pero al final es el ejecutor, con lo cual también lo tienes que identificar. Entonces, a mí hay una pregunta que me parece que la tienes que hacer casi cuando saludas. Hola, buenos días, soy José Ramón Luna. Una pregunta, ¿cómo se toma la decisión de contratar un servicio en esta compañía? ¿O cómo se toma Claro, la claro. decisión? El cómo se toma la decisión, además, no es invasiva, no es tú decides, sino cómo se toma la decisión, normalmente hace que la persona de enfrente te cuente quién la toma y en qué fases. Y ahí lo normal es que si haces esa pregunta, en algún momento, salvo que sea una táctica muy táctica, ya te mencione, pues mira, vamos a ver tú y yo, luego hacemos no sé qué, luego informática tal, y al final pasará por el departamento de compras que tendrá que Ujú. validarlo. Entonces yo me entero y a partir de ahí le pongo un más 5% y ya me guardo mi límite de Sí, sí, variable para el te guardas último. algo Claro, bajo porque la manga. si no tienes cromos ya en la última fase, ya no puedes tocar nada, ¿no? Está claro, no, eso es fundamental, el tener claro cuál es el proceso de compra. Y además, aparte, a veces hay que insistir, porque muchas veces se te queda en una respuesta demasiado genérica. Bueno, no, pues aquí Exacto. hay un comité de dirección que se reúne una vez al mes y ahí pues, ya se toman las decisiones de qué invertir y qué no. Ujú. Y ya está, y no te dicen nada más. Yo ahí suelo intentar profundizar. Oye, pero ese departamento dices que es una vez al mes y ¿quién participa, ¿no? O sea, Exacto. ¿quién lo conforma?
Y bueno, y vosotros vais a estar dentro de ese comité y con quién vas, o sea, intentar indagar para ver realmente cómo es ese proceso. ¿Y qué pasa Eso es, si, y qué pasa si no se celebra, si no entra lo nuestro dentro de ese eso comité? es. ¿Hay que esperar un mes más? ¿Cómo va esto? Explícame. Y Ujú. luego otro tema que también es importante averiguar en algún momento del proceso de cualificación, cuanto antes mejor, obviamente, es los criterios de compra. Por ¿Vale? supuesto. El precio es un criterio, pero oye, y aparte del precio, que obviamente esto está claro, ¿no? De cara a la conversación con tu interlocutor, ¿qué más, qué otras cosas estáis valorando? ¿No? Y Ujú. hacerle la pregunta, ¿qué más estáis valorando a la hora de seleccionar un proveedor para este proyecto? Ujú. ¿No? Punto en boca y que te respondan. Eso también es importante, yo creo, ¿no? Los criterios de compra. Sin duda, sin duda. Otra, vamos, de hecho yo ahí hay siempre hablo de esas dos preguntas. ¿Cómo se toma la decisión y cuáles son para vosotros los elementos más importantes que tiene que contemplar el contrato? Bueno, por decirlo de alguna manera, te dicen el precio y tal, sí, pero al margen del precio y condiciones económicas necesito llegar a ese detalle. Y siempre utilizamos una frase ahí que es porque estarás de acuerdo conmigo que una buena decisión de compra implica que todas las variables estén ajustadas, ¿no? Por tanto, necesito llegar a ese detalle, no me vale con los elementos de superficie, hay que bajar para poder orientar la venta, ¿no? Entonces, con esa, bueno, más o menos esa aproximación, consigues que el comprador que tiene delante te refleje algunas cartas que son importantes para luego montar argumentos ganadores, que no son nada más que argumentos alineados con lo que realmente le preocupa a la persona que tienes delante. Claro, para mí otro factor muy importante a identificar, de nuevo, cuanto antes, es dos. Yo te voy a decir dos. Uno, yo intento desvelar el precio, al menos orientativamente, desde el minuto uno. O sea, si yo estoy hablando contigo y te interesa algo, te digo, oye, mira, esto es asá, subo así, resuelve este problema, bla, bla. Y por cierto, estamos hablando de una horquilla que va entre los 20.000 y los 50.000 euros. No sé si esto te encaja o está fuera de presupuesto. Punto en boca. Y que me respondan, ¿no? Pues me dicen, no, oh, que lo ocupo. Pues ya está, pues entonces, ¿para qué vamos a seguir? ¿No? Pues Evidentemente, ya está, claro, es que yo me claro. muevo entre 20.000 y 50.000, ¿no? O entre 30 y Eh, 40. Porque eh, si no, es tontería estar ahí como ocultando el precio hasta el final. Hombre, da una horquilla y así pues nivelamos expectativas. Y luego lo otro que te iba a comentar, creo que se me ha ido de la cabeza. Ah, no, el otro tema que es muy importante es intentar identificar lo antes posible un evento crítico, o sea, el descubrir cuál es la razón profunda de por qué están mirando esto. Oye, pero esto, ¿por qué estáis interesados en esta solución? ujú, ¿Hay algún evento, ¿no? que marque el cuándo tenéis que tomar la decisión? Pues ujú, imagínate que es, pues mira, es que vamos a abrir una nueva planta de producción en el mes de septiembre en Málaga y esto tiene que estar listo para entonces. O no, mira, totalmente. es que resulta que vamos a contratar a 5 comerciales nuevos dentro de 2 meses y tenemos que tener previsto cómo vamos a formarles. Ujú, Entonces, el saber ese punto crítico o ese evento crítico y es muy importante porque te sirve mucho para la negociación, ¿no? ujú. Oye, Sí, como vais, luego puedes recordarlo, ¿no? Oye, como vais a abrir la planta tal y eso como me es. dijiste el mes que viene, yo creo que para que esto lo podamos entregar en forma y en plazo, Eso tenemos que es. cerrarlo esto antes del día 15, porque si no, yo no te lo voy a poder entregar para el día que tú abres la planta, Totalmente ¿no? de acuerdo, Claro. totalmente de acuerdo. Eso es muy de aplicación desde mi punto de vista en venta de soluciones y luego en Mm. ventas también cuando es el cliente el que se ha puesto en contacto contigo o ha manifestado interés. Hay otro tipo de venta que evidentemente es la que yo llamo a la puerta, tú no me estás esperando y por tanto no hay un evento crítico que se espere y ahí pues quizá funciona también, tienes que saber los tiempos, pero claro, los tiempos es, mira, como no lo pensaba, pues déjame pensar los tiempos. O sea, en ese sentido es quizá otro tipo, pero en venta de soluciones que en B2B es muy típico, evidentemente lo que tú dices desde mi punto de vista es de aplicación 100% y de utilidad 100% el averiguarlo. ¿Mm? O sea que, Otra cosa que también ocurre mucho en la gran cuenta es los ciclos de venta que se demoran hasta muchas veces la exasperación. Y aparte que muchas veces cuando ellos te vienen a pedir, te lo piden como una especie de urgencia, ¿no? Oye, mira, es que esto tal, esto cual, tenemos que tenerlo listo, mándamelo rápido porque esto es urgente. 8 meses después, es pero que, esto no es era que urgente, pero bueno, Ya, pero todo ¿no? depende al final de las collejas, el índice de collejas que se esté llevando la gente en un momento determinado dentro. Y eso es muy variable y cuanto más grande la organización, como se producen más desbandadas y más cambios, pues de repente la multinacional está apretando al CEO local, el CEO local empieza a pegar el golpe al de marketing porque le hace falta no sé qué, no sé cuánto, el de marketing dice, Dios mío, que me están dando una colleja, a partir de aquí tiro del proveedor, digo esto lo quiero ya porque no sé qué, no sé cuánto, y de repente, por lo que sea, eso ha sido una ventolera, se suaviza la colleja
el CEO deja de hablar de ese tema, a mí ya no me aprietan, con lo cual vale, y el de la multinacional ni se le espera, con lo cual a partir de ahí pues muere en el Totalmente. sueño de los justos. Es decir, pero Totalmente, esto... es complicada la venta, es lo que tiene, que tienes que tener muy claro el mapa de cuenta, las relaciones, cómo fluyen, la venta en gran cuenta y en mediana empresa, es que es así. Y muchas veces yo incluso escribí un post hace tiempo que lo titulé ¿Por qué me miente, señor cliente? Y pues, al Bueno, final descubrí que no es que me mienta, sino que la persona que tienes tú delante, a lo mejor él tiene la vocación de sacar para adelante el tema, pero claro, es que no depende de él. De exacto, repente él con todo su entusiasmo y te lo está transmitiendo y como te lo transmite, tú te lo crees, ¿no? Porque exacto. realmente no es que sea mentira. Sí. Pero luego de repente llega el de arriba y le dice, oye, que mira, esto que era prioritario, deja de serlo. Claro, claro. Deja de serlo, olvídate. Pero ¿cómo que me olvides? Esto era un tema imprescindible, ¿no? O sea que ahí Sí. hay unos vaivenes en Joder. las empresas grandes, ¿no? Que alucinas, ¿no? De repente viene una reestructuración, que es muy típico, o de repente con el que estás hablando ya no está, porque ha habido una reestructuración y ahora resulta que tienes que empezar de cero con Sí, sí, otra persona. y ya no Y solo en esto, venta, ¿eh? Y ya no solo en compra, eso te habrá pasado a lo mejor, bueno, sí, claro, no, o no espero solamente que en no te compra. haya, espero que no te haya pasado, pero ya con el acuerdo cerrado, por ejemplo, en formaciones, estamos hablando de soluciones B2B, en formaciones que tienes agendadas ya porque tienes vendidas y de repente te las cancelan. Y son un montón, pues porque el proyecto ha dejado de ser estratégico, porque alguien en no sé dónde ha dicho que ya no es la prioridad, pero tú las tenías agendadas con el local. Y dices, coño, pues esto, bueno, podrás tener cláusulas de penalizaciones, que es algo que precisamente también es algo que los vendedores, dependiendo también de la posición, deben mirar, ¿eh? Mm, Porque si no, evidentemente estás expuesto también a que desde compras, y compras puede ser el CEO, puede ser, como hemos dicho, quien sea, pues te digan, mira, pues ahora cambio de opinión. Esos cambios sí, de sí, opinión hacen mucho daño a la venta, dependiendo de cómo seas y quién seas, te pueden hacer mucho daño. Puedes estar fabricando, que no solo hace falta en prestadores de servicios. Tú haces una fabricación, abres un turno, bueno, de hecho esto ha sido muy típico en algún sector, abres un turno nuevo o medio turno nuevo porque tienes una expectativa de venta en una gran empresa y después cambia la eventualidad y te has quedado con el turno que has abierto, y ya no tienes clientes para colocar ese producto. O sea que esto de la sí, sí, compra y de la sí. venta hay que afinar muy mucho lo que puedes Mm, esperar, el mapeo de interlocutores, con quién te juegas el dinero y tener muy claro el mapa antes de tomar la decisión de vender en ocasiones, ¿no? Y mira, me ha pasado dos cosas curiosísimas. Una de ellas me pasó dos veces y la otra me pasó una, que es lo que dices tú. Una vez me anularon un pedido. O sea, pedido en firme, que Sí, antes sí, se recibían en el fax, no, no por correo electrónico, en el sí, fax, el sí. pedido, y a los 2 días, no me acuerdo exactamente, a los 2 días, me anularon el pedido, no tenía ninguna cláusula de penalización, pues nada, para atrás y punto. Sí, Y sí. me ha pasado otras dos veces, y además me acuerdo hasta de las cantidades. Una fue en una gran aseguradora y otra fue en una empresa de distribución, que vendí, que fue un proyecto de negociación, vendí dos proyectos, me acuerdo perfectamente de las cifras. Uno fue de 82.000 euros y el otro fue de 126.000. Ujú. Proyectos más o menos, Sí, bueno, no sí. están mal, ¿no? Ujú. Los vendí y a la hora de entregarlos me dijeron, no, al final es que esto no lo vamos a hacer. Pero me lo pagaron. Eso es, eso, vamos, eso ya es, vamos, eso yo creo que es el sueño de muchos, Alucinante. ¿no? Eso es O el sea, sueño me de lo muchos. pagaron. Bueno, eso. Ojo, también me he tenido alguna experiencia de ese tipo. Porque pasó un lapso Mm, entre, o sea, nosotros vendimos y había que implantarlo y mm, como que siempre retrasaban la fecha de puesta en marcha del proyecto hasta que en un momento dado pues, el mm. proyecto decidieron que no se hacía. Sí, sí, pero bueno. Pero lo pagaron las dos veces. Yo me Depende de quedé, las personas. Yo creo que ahí las personas son la clave, ¿no? No hay un procedimiento en esa compañía, estoy seguro que digan, si haces un pedido y se anula, págale al proveedor. Seguro que no, que depende de las personas, tienes o la cara A o la cara B. Yo he tenido esa experiencia muy bonita también, porque, coño, pues dices, oye, qué bien. Alguien que con una agenda, por ejemplo, apretada, pues para unos eventos y tal, no sé qué, van a cancelar los eventos, no hay tiempo de ejecución y la persona que realmente mandaba, ¿no? A mí me dicen, oye, esto se cancela y tal, y la persona que mandaba me pregunta, oye, José Ramón, ¿esto te provoca un impacto grande? ¿Hay posibilidades de que lo resuelvas o tal? Digo, pues mira, ya con el tiempo que me has dado, no, digo, pero no te preocupes, no pasa nada. Dice, no, si no se resuelve, esto se hace y punto. Y lo hicieron simplemente porque a mí me provocaban un problema. O sea, tienes personas que están en compras y que están en sitios que son para quitarse el sombrero, ¿no? Es decir, bueno, sí, sí. además, Bueno, ¿no? en este caso Pues te claro, pasaba algo parecido porque claro, eran venta de software que sí, yo a su vez tenía que comprar a un fabricante claro, extranjero, ¿vale? O sea claro, que había ahí una cadena de claro. intermediario. Al final le hacía una parte de implementación, pero
Claro. comprábamos el software a un tercero, así que Sí, sí. efectivamente. Y luego, otro tema que también es muy interesante desde la perspectiva de la preparación de la negociación, bajo mi criterio, es tener claro cuál es tu mapa de variables, es decir, Eso es. mapa de variables a intercambiar, ¿no? Mm. Incluso Sí. yo muchas veces cuando negocio lo pongo en una slide y se lo pongo delante al cliente. Oye, mira, tú me has pedido un descuento aquí. Me has pedido además que deberíamos también entregarte las grabaciones de las sesiones que no estaba incluido en la propuesta inicial. Me has pedido tal cosa. Me has pedido Mm. estas tres cositas. ¿Vale? Yo tengo aquí también una serie de cosas que pedirte. Por ejemplo, oye, me tienes que mejorar la forma de pago. Esto de Ujú. 60 días Sí. no, olvídate. Entonces, ¿qué te Ujú. parece si yo te hago esto y a cambio tú me bajas aquí las condiciones de pago? Ujú. Oye, mira, venga, vale, el tema de entregarte las grabaciones de las sesiones de formación es un coste de oportunidad tremendo que perdemos, pero mira, si sale bien, te comprometes a hacerme un caso de éxito y publicarlo, una nota de Ujú. prensa, Mm. ¿sabes? Como tener claro que no se da nada gratis. No, es Que que si en yo te doy negociación, algo, yo claro, te pido algo, ¿no? totalmente. En negociar hay un dicho yo que utilizo mucho. En negociación nunca se cede, siempre se intercambia. ¿Vale? O sea, esto es la Exacto, clave. exacto. Y me da igual, al final dice, bueno, vale, lo tengo que intercambiar por algo, aunque solo sea, mira, te voy a poner lo que tú quieras, pero David, dame una referencia a la que pueda ir de tu parte. Me da igual, pero cuando haces una concesión de lo que sea, la tienes que intercambiar por algo. Porque además, si no es así, la sensación del de enfrente es, coño, ¿qué pasa? Que si no lloro, no pillo. Es decir, si tú no pides nada a cambio y haces, por ejemplo, un descuento, que es muy típico en los vendedores, sin pedir nada a cambio, pues al final la sensación es o me estabas engañando antes o me estás engañando ahora. Pero eso no es una venta profesional desde el punto de vista del comprador, ¿no? Las cosas tienen su precio. Podrás tocar el producto y el servicio, podrás tocar el proceso, podrás asegurar un volumen posterior, podrás conseguir una referencia o podrás lo que sea, ¿no? Pero se lo tienes que vender de esa manera al comprador para que lo entienda como intercambio, porque si no, si además pretendes seguir con ese cliente durante un tiempo, estás acostumbrando al cliente a que hagas concesiones sin pedir nada a cambio, y eso es lo peor que te puede pasar, porque cada vez que vayas te va a pedir una concesión. O sea, lo del intercambiar estoy de acuerdo contigo. Pero has dicho una cosa muy interesante que para mí es importante como planteamiento estratégico de la venta para un comprador y de a los compradores, se lo digo igual, ¿no? Y es el índice de variables a negociar. Ya no es, luego viene el intercambio, pero para mí una parte de la planificación y de la ejecución de la conversación es llevar un índice de variables y verbalizarlo. Es decir, yo le digo a los compradores, le digo, dile al proveedor lo siguiente, oye, mira, para entrar a trabajar con X, con esta empresa, nos vamos a tener que poner de acuerdo en esto, en esto, en esto, en esto, que son el índice de temas que vas a tener que tratar, la logística, las publicidades, los marketing, las palancas, los precios, los rappeles, lo que sea. Mi índice, lo que yo quiero hablar contigo para llegar a un acuerdo es esto. Y le ofrezco además al vendedor, le digo yo a los compradores, ofrécele, bueno, ¿hay algo además de esto que tú quieres tratar especialmente? ¿Para qué? Para que las dos partes tengamos un marco de temas sobre los que vamos a tener que hablar. Y luego viene la fase de intercambio, es decir, empezamos por donde tú quieras y decimos, venga, vamos a hablar de logística. Oye, mira, nosotros lo hacemos así, así, ¿qué tal si esto te lo quedas tú, pero yo a cambio te doy? Ya entra la negociación, pero tenemos un marco que nos permite luego que ir chequeando y decir, a ver, cuando hemos acabado esta reunión, decimos, David, tenemos acuerdo en esto, en esto, en esto, porque son partes del índice, estamos cerca en esto, y nos queda trabajarnos si estamos un poco más lejos en esta variable, en esta. Tener ese tema claro te permite avanzar en la negociación. Si no lo hace el comprador, yo a mis compradores, por decirlo de alguna manera, les entreno que lo hagan, pero yo entrenaría a los vendedores en que lo hagan también, porque al final ese es el marco de esa última fase de la venta que llamamos negociación. Porque la venta primero genera interés y cuando yo ya tengo interés en llegar a un acuerdo contigo porque me has vendido el concepto, llega la fase de negociación y es cómo nos ponemos de acuerdo. Pues ahí hay que tener un Claro. marco, con lo cual fenomenal, Y creo que sí. también dentro del ciclo de venta es muy interesante el ir preocupándote de forma anticipada en el tiempo de ir resolviendo esas variables, ¿no? Para Eso que es, al eso final es. prácticamente ya todo haya sido hablado y más o menos consensuado, ¿no? Eso también es una Total, buena práctica, lo cual no quiere total, decir que sea fácil, ¿no? Pero vamos, que es una buena práctica. total. Oye, También, vamos a dedicar unos sí, minutos a que nos hables de Eres un valiente, macho. Te has metido con el montaje de una escuela sí. de ventas, Sales Development Institute. Ujú. Cuéntanos Pues cómo mira, surgió la idea, cómo va el proyecto y a ujú. quién va dirigida.
Perfecto. Pues mira, la idea surge hace mucho tiempo. Yo soy vendedor, digamos, de vocación. Yo empecé con 16 años, como mucha gente de nosotros, tú menos porque tienes menos años, pero quiero decir que como mucha gente de nosotros, pues que empieza muy joven y bueno, pues está toda la vida relacionado con la venta. Y desde aquellos vendedores que había, empezamos por mi tío que era representante de una fábrica química, viajante de comercio y tal, que yo siempre he visto como personas muy dignas, pero que luego resulta que la sociedad no los ha visto tal, pues yo tengo una obsesión desde hace mucho tiempo y es contribuir o tratar de contribuir a algo muy manido que es la dignificación de la profesión de venta. Yo no entiendo por qué un chaval aquí se puede formar como electricista, como fontanero, pero no se puede formar como vendedor, porque Sí, para mí sí, la profesión de exacto, la venta... solamente que es un tema que no se enseña. O sea, marketing, hay Exacto. escuelas, Sí. universidades Mm. y ventas, bueno, No. la vieja mentalidad que de aquellos polvos nos vienen estos lodos es, que eres vendedor, vete a vender. No, Efectivamente, toma la carpeta y búscate la vida. Entonces, bueno, claro, a mí eso me pita hace mucho tiempo y claro, cuando ya empecé luego montando equipos comerciales para compañías y luego ya entrenamientos y formaciones y tal, pues dije, mira, esto hay que ponerlo en valor. Entonces, bueno, pues le estaba ya rondando el hecho de hacer una escuela de vendedores, pero claro, hace 10 años y dirás, ¿y por qué no lo hiciste? Por lo que no hacemos muchas cosas, porque hace 10 años te lías y de repente han pasado 10 años y dices, coño, que no lo he hecho. O sea, no me preguntas muy bien por qué, pero de alguna manera era lo típico de voy a ver si, voy a ver si, voy a ver si, te lías y han pasado 10 años. Bueno, sí, llegó ya sí. este momento en que, claro, uno ya, bueno, pues va visualizando también otras etapas, aunque yo me queda mucha caña todavía que dar y no tengo ninguna gana de jubilarme, como dicen las series de televisión, ni me voy a jubilar, tengo todavía campo, pero evidentemente tengo que prepararme un terreno que deje legado dentro de lo que me gusta, que es el tema de la venta. Y dije, bueno, vale, aparte de hacer lo que yo hago y tal, voy a ver si monto este sueño que tengo dentro de la parte comercial y lo voy montando. Entonces, ¿qué hice? Hacer lo que tenía que haber hecho hace 10 años. Me junté con otras personas, cosa que no hice. Juan Palomo no funciona. El yo me lo hizo, me lo como hizo que me retrasara, pero aquí dije, mira, no. Y me junté con otras personas para ver si entre todos podíamos ser capaces. Las personas que busqué son gente que tiene mucho que ver con el campo de la venta, que tiene mucho que ver con el campo de la formación, de la gestión de la formación, o sea, de montajes de este tipo. Y, y a partir de aquí, bueno, pues 4 personas estamos dentro del proyecto. Estamos cada uno con su función y demás, y hemos montado una escuela. Es la primera escuela de negocios presencial que hay de venta en España. Hay otras opciones online, vamos, Sí. incluso hay algunas llamadas escuela de ventas, ¿no? Y Sales Business School y algunas otras que son online y que, oye, fenomenal. Pero yo soy un convencido de que la formación en habilidades y especialmente en ventas presencial es muy superior el impacto y la llegada que tiene que la online, que ojo, también la hacemos todos los días, pero yo creo que si quieres ser un buen profesional tienes que pasar por una formación de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿Está en hemos Madrid hecho, o ¿eh? dónde va a estar? Es en En Madrid. Madrid, es en Madrid. Lo que pasa es que, claro, lógicamente el modelo de expansión pretende estar allá donde haya vendedores. Pues si todo va bien, pues será Madrid, y luego será Barcelona, o será Sevilla, y será Valencia o Oviedo, o lo mismo es Cáceres, porque tiene un grupo de gente con más tirón y lo montamos allí. Da exactamente igual, pero tenemos que llegar a la zona. ¿Vale? Madrid no Claro. puede ser que siempre la gente que vive en Guadalajara tenga que venir a... Bueno, Guadalajara, Madrid, vale, pero la gente que vive en Ciudad Real tenga que venir a Madrid. Pues dices, oye, lo mismo montas. Es una escuela de negocios, ¿vale? De ventas, no de directores comerciales de comunicación, con un programa de larga duración, el de más larga duración que hay en España. Ten en ¿Qué cuenta que hablamos? son, ¿Cuántos meses? son 10 meses de duración, son 6 meses en formato fines de semana alternos, es decir, tenemos viernes, sábado para que diversos públicos puedan ir, ahora te explico eso de los públicos, y tenemos módulos de 10 horas un fin de semana siguiente libre, siguiente fin de semana 10 horas y tal, y así durante 6 meses. La persona sabe Sí. que tiene que venir 2 fines de semana a Madrid a dar 10 horas de formación. Pero luego en medio, lógicamente, ahí sí tiramos de tecnología y tenemos un campus virtual en el que hay cosas online, actividades en streaming, recursos enlatados y demás para ir complementando. Pero la base de la formación es la formación presencial. Y luego tiene otra cosa muy importante, y es que hay prácticas obligatorias después de los primeros meses. Hay 3 meses obligatorios de práctica en empresa. Para saber vender no tienes que ir a un curso, tienes que vender.
Entonces, a partir de ahí, pues nosotros lo que hacemos es que si tú quieres tener este título, pues tienes que hacer 3 meses de práctica. Claro, lógicamente eso lo adaptamos al perfil de quien va. Si uno ya es comercial, pues llegamos a un acuerdo con su compañía y las prácticas las hace en su compañía y lo único que verificamos es que se están poniendo en marcha algunos de los criterios metodológicos que hemos establecido en la escuela. O si alguien es emprendedor y lo que quiere es apuntarse al curso de ventas porque es el mayor vendedor de su empresa, porque es un autónomo, pues obviamente lo que hacemos es hacer una asignación de un mentor y acompañarle en este tema y verificar que las prácticas las pone en marcha aunque no tenga un director comercial, ¿no? En cambio, en el resto tenemos convenios con empresas que lo que van a hacer es incorporar a los alumnos a equipos comerciales de muy diverso tipo, Fenomenal, B2C está muy y bien, está muy B2B. bien. ¿Mm? O sea que Oye, eso eso es. te iba a preguntar, ¿está orientado a vendedores B2C, B2B, ambos? Mira, en esta primera fase está orientado a ambos, ¿vale? Porque Vale. además está orientado a ambos y a 3 perfiles de alumnos, ¿no? Eh, el chaval, como he dicho, que no sabe qué hacer con su futuro y quiere ser vendedor, y a partir de ahí, pues se mete aquí y tienes toda la transversalidad de lo que tiene que saber, poder y querer un vendedor. ¿Un vendedor de qué? De lo que sea. Bien, ese es un Ujú. poco el asunto. Luego, lo que hacemos durante todo el curso es, a través de una serie de conferencias monográficas, viene gente de cada sector, directores comerciales, CEOs y tal, donde van a contar a los asistentes cómo se vende específicamente en cada uno de los sectores. ¿Para qué? Para ir orientando y alguien que vaya a querer abrirse un futuro en el campo de la venta, vaya conociendo cuáles son las particularidades y generemos vocación hacia sectores. En esta primera etapa, ¿vale? Muy bien. Pero, como también va dirigido a emprendedores, que son y empresarios, que son los que venden en el negocio, y también a gente que ya está vendiendo, pues lógicamente ahí damos cobertura de momento tanto a B2C como a B2B. Estamos convencidos, pero eso Muy sí, bien. desde los principios básicos de la venta hasta la inteligencia artificial. O sea, es un programa que ha sido contrastado también con una muestra de directores comerciales de grandes compañías, con empresarios, con otras, con vendedores de la calle y con los profesores, que es un cuadro de 19 profesores en este momento y 4 mentores, profesionales en ventas fundamentalmente, que han validado el programa. ¿Para qué? Para que sea de última generación. Nos podemos permitir el lujo que al no haber habido todavía ninguna promoción, evidentemente está actualizado al máximo. O sea que Claro, en ese claro. sentido. Pues muy interesante. Pues oye, ahí tenéis la página web es Eso www.salesd.com, es. pues si queréis echar un vistazo y os interesa, pues ahí lo tenéis. Y Eso José es. Ramón, vamos a ir cerrando porque ¿Sí? llevamos aquí 50 minutos. Sí, sí, no es que yo Cacha. estaría hablando, estaríamos hablando y tú también estarías Sí, seguro hablando toda la vida de ventas, ¿no? Con lo cual, fenómeno. así es. Bueno, pues oye, no sé si te queda algo en el tintero que quieras comentar sobre el tema que hemos tratado de la negociación y las ventas, o si no, simplemente, pues nada, despídete de la audiencia Bueno, y yo haré lo un, propio a renglón seguido. un mensaje final, ¿no? También, porque a veces fomentamos nosotros mismos también ese enfrentamiento entre compras y ventas, ¿no? Hay grandísimos compradores en el mercado, grandísimos compradores que se forman y que se están formando en el win-win claramente. Con lo cual, ¿qué puedes esperar como vendedor desde mi punto de vista hoy y cada vez más? Compradores dispuestos a hablar, dispuestos a negociar, siendo duro con el problema, pero blando con las personas. Es decir, de alguna manera, muy orientados a conseguir ese valor a largo plazo y a partir te diría que técnica más naturalidad igual al resultado. Muéstrate cómo eres, aporta valor y seguro que vendes a un comprador por muy duro que sea, ¿no? Y nada, pues un verdadero placer el haber estado aquí. Espero que hayamos puesto un poquito de granito de arena y que haya sido más o menos entretenido e ilustrativo para la gente que lo escucha. Y darte también las gracias a ti, David, por la invitación. Animarte, por supuesto, que no hace falta, pero a que sigas haciéndolo, porque si no me quedo sin podcast de referencia. Con lo cual, nada, estamos en contacto con cualquier persona que quiera y a vuestra disposición siempre. ¿Mm? Fenomenal, pues muchas gracias por haberme ayudado en este episodio y nada, a vosotros, querida audiencia, pues lo dicho, una semana más y ya sabes, si quieres mejorar tus procesos de venta, crear tus playbooks o simplemente charlar sobre esta nuestra profesión, aquí me tienes, David Navas, 699-458582. Mira nuestros recursos en outbounders.es. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.